Buenas jóvenes, hoy vamos a ver cómo se puede calcular la caída de presión en un dispositivo como el que vemos en la figura, que esto es un manómetro en forma de U. Como lo ven, en la tubería, que por aquí pasa el fluido, ¿verdad? Conectan un dispositivo, como ya les dije, un tubo cuya forma es o que está en forma de U, ¿verdad? Y lo llenan parcialmente con un líquido que es este que vemos acá, que este líquido tiene una densidad conocida y este fluido se conoce como fluido manométrico, ¿no? Entonces la densidad del fluido manométrico vamos a decir que es ρm. Cuando el líquido, el fluido que pasa por la tubería pasa a través de ese manómetro en U, empuja ese líquido o ese fluido manométrico de acuerdo a la presión que ese líquido lleve. Vamos a llamar este punto 1, por entonces es una presión P1. Y luego en la otra rama de ese tubo en U tenemos lo que se llama la presión P2. Entonces, para poder calcular la diferencia de presión P1 menos P2, debemos hacer lo siguiente. Tomamos un nivel de referencia donde está el nivel más bajo del fluido manométrico, es decir, acá. Vamos a llamar este punto A, ¿ok? Donde entonces esto habría una presión PA y a la misma altura, es decir, de este lado, en la otra rama del el tubo en U, vamos a llamar ese punto B, por tanto tenemos una presión PB. Como están a la misma altura el punto A y el punto B, entonces la presión en A va a ser igual a la presión en B. Ahora vamos a definir quién es esa presión en A. Sobre A sabes que tenemos a el punto P1, que es la que nosotros estamos buscando. Tenemos que buscar P1 y P2. Entonces, la presión en A la podemos definir como la presión que tenemos encima de A, que es P1, más la presión que ejerce esta columna de fluido que está acá, que es el fluido que nosotros estamos haciendo pasar a través de la tubería. Por lo tanto, entonces sería el fluido ρ, que lo vamos a llamar así simplemente, por la gravedad, ¿verdad? Por esa altura. Esa altura es h, que es esta que tenemos aquí, que es la altura de la diferencia del líquido manométrico, y este pedacito que vemos aquí arriba. Ese pedacito vamos a ponerlo de este lado, vamos a llamarlo z. Entonces la altura completa desde el P1 a PA es z más h, o h más z. Y esa sería la presión en el punto A. La presión en el punto B, es decir, PB, va a ser igual a la presión que tenemos acá arriba sobre B, que es la presión P2, más esa columna de líquido que ejerce presión sobre el punto B, perdón. Y allí fíjate que tenemos dos fluidos, el fluido manométrico, que es esta altura que está acá, H, y el otro pedacito que llamamos Z, pero eso es del fluido que está pasando a través de la tubería. Por lo tanto, los debemos separar. Tenemos la densidad del fluido manométrico, que lo llamamos ρm, por la gravedad, por la altura del fluido manométrico, que se llama H, más la densidad del fluido por la gravedad por ese pedacito de altura que se llama Z. Y esta sería la presión en B. Como al principio dijimos, las presiones, según nuestro punto de referencia, las presiones en el punto A y el punto B son las mismas porque están a la misma altura, ¿verdad? Entonces podemos igualar estas dos ecuaciones. Las igualamos. Se quedaría P1 más ρ por G por H más Z
va a ser igual a P2 más ρ manométrico por G por H más ρ por G por Z. Vamos a rearreglar estas ecuaciones, vamos a pasar P2 para el otro lado de la ecuación y todo este miembro también para el otro lado, para que nos quede P1 menos P2, que era lo que estamos buscando, ¿verdad? Entonces P1 menos P2 va a ser igual a ρ del fluido manométrico, que es este término, ¿verdad? Más G por H, más ρ del fluido, por G por Z, menos ρ del fluido, por G por H, menos, vamos a colocarlo por aquí abajito para que lo vean, menos ρ por G por Z. Y vemos que esto tiene el signo negativo acá, ¿verdad? Este menos aquí, vamos a quitarlo de acá. Este es exactamente igual a este término, pero con signos opuestos. Por lo tanto, los podemos cancelar y nos queda que P1 menos P2 va a ser igual a ρ del fluido manométrico por G por H menos ρ del fluido por G por H. Vamos a sacar factor común GH, ¿verdad? Y me queda que la presión 1 menos la presión 2, es decir, la caída de presión en mi manómetro en U, va a ser igual a la diferencia de la densidad del fluido manométrico y el fluido que está pasando por la tubería multiplicado por la gravedad y por la altura del manómetro, de la diferencia de altura del líquido manométrico. Y esta es la ecuación que se utiliza para determinar entonces la caída de presión en manómetros diferenciales en U.